Bueno, saber comer es básico y saber qué compramos en el supermercado o en la soda también es básico. Si queremos bajar de peso, debemos empezar a ahondar en lo que preparamos o llevamos a nuestra mesa. Para ampliarnos detalles, se encuentra con nosotros esta tarde la nutricionista Natalia Segura. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este 11. Gracias a ustedes. Natalia, ¿por qué es que engordamos? ¿Por qué realmente logramos pasar ese peso ideal que tenemos? Es que comemos en exceso, no sabemos comer. ¿Cómo podemos educarnos incluso desde la casa? Así es, Alejandro. Lo más importante que tenemos que saber es que cuando hay un sobrepeso es porque estamos consumiendo más calorías de las que gastamos. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar ese balance para poder tener, ¿verdad?, un buen peso. O sea, la ingesta calórica que nosotros consumimos tiene que ser un poquito menor o igual a la que gastamos. Por eso siempre se recomienda comer en porciones, en cantidades moderadas. Cuando nosotros empezamos a subir de peso es porque nos estamos excediendo en la cantidad. Ahora bien, también hay ciertos trastornos metabólicos que pueden influir, pero realmente se pueden atacar con tiempo y pues que la persona pues mantenga un peso adecuado. Ok, hablemos de este ejemplo que les traemos a los televidentes, ¿verdad? De cómo tener un desayuno adecuado, una merienda adecuada y un almuerzo realmente nutritivo y que sea adecuado. Empecemos por acá. Así es. Lo más importante también es que podemos tratar en la medida de lo posible de hacer ciertos cambios pequeños que realmente nos van a ayudar. Lo primero que yo siempre recomiendo es tratar de eliminar o evitar el azúcar. Entonces, lo que son frescos con azúcar, golosinas, alimentos que traen en sí ya azúcar, es mejor evitarlos. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante, Alejandra. Cuando nosotros consumimos azúcar, liberamos una hormona en grandes cantidades que es la insulina. Y esto, por decirlo de alguna manera, va a bloquear la quema de grasa. Entonces, muy importante, además, una cucharadita de azúcar, ¿verdad? Una cucharada de azúcar, perdón, contiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, que viene siendo más aproximadamente media taza de gallo pinto. Ahora bien, Alejandra, vamos a enseñar primero a empezar con un desayuno, el cual va a variar, ¿verdad?, de persona a persona, pero lo hicimos un poco más estándar, ¿ok? Hay personas que realizan más actividad física que pueden consumir un poquito más y hay personas un poco más sedentarias que pueden consumir un poquito menos. Lo que yo les recomiendo a las personas es, primero, no satanizar los alimentos. Podemos consumir de todo en cierta cantidad. Eso es lo más importante. Entonces, hay personas que piensan que el arroz los va a hacer subir de peso y no es el arroz, no es el gallo pinto, no son las tortillas, es la cantidad que nosotros realmente nos estamos sirviendo. Entonces, es muy importante tratar de moderar la cantidad y ese es realmente como el secreto de todo. Entonces, vamos a empezar por aquí. Bueno, tenemos un desayuno bastante balanceado, que otra recomendación que yo siempre les digo es, por favor, tratemos en la medida de lo posible de agregar vegetales al desayuno. Es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos media taza de gallo pinto, una tortilla y 2 huevos revueltos con espinaca. Adicional, le agregamos un cuarto de aguacate. ¿Okay? ¿Se vale la tortilla? Solo una. En realidad, eso puede variar, pero le podemos agregar una. El problema es cuando nos comemos 4 y una taza de gallo pinto, ¿verdad? Entonces, y le agregamos al café tal vez azúcar. Entonces hay que tratar de moderar. Entonces, por ejemplo, es media taza de gallo pinto, una tortillita y un cuarto de aguacate, que es muy importante. Tiene ácidos grasos insaturados que nos va a ayudar muchísimo a prevenir el colesterol. Por otro lado, tengo otro desayuno, que es la misma media taza de gallo pinto, con 2 huevos, como le llamamos, estrellados, y por otro lado, media taza de tomate picado, pico de gallo. Es la mejor recomendación que les puedo agregar. Agreguen vegetales a su desayuno. Es súper importante. Realmente nos va a balancear bastante, nos va a dar saciedad a lo largo del día. ¿Se vale agregar, por ejemplo, 2 huevos en el desayuno? Sí, no hay ningún problema. Ok, sí. Perfecto. Ok, ahora vamos a seguir con la merienda. ¿Por qué son importantes las meriendas? Realmente las meriendas son muy importantes porque nos va a hacer llegar al siguiente tiempo de comida con más saciedad. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos saltamos comidas, vamos a llegar al almuerzo con un hambre increíblemente grande. Entonces, ahí tal vez no vamos a tener como más conciencia de la cantidad que nos sirvamos y nos vamos a servir muchísimo más. Entonces, un ejemplo de merienda, aquí tenemos un vaso de leche sin grasa, 5 almendras y un banano.
Esta fruta la podemos cambiar por cualquier otra. Pueden consumir cualquier fruta, realmente es la cantidad. Por otro lado, tenemos aquí una taza medida de frutas picadas. Y además le agregamos un vaso o una taza de yogur bajo en grasa. Eso a las 9, 10 de la mañana, por ahí. Aproximadamente. Realmente vieras que los horarios no importan. Lo que importa es que usted haga la merienda. Hay personas que pasan muy ocupadas, entonces dicen, no puedo hacer merienda porque voy para reunión. Sí. No importa, la realiza una hora después de haber desayunado y no hay ningún problema. Lo importante es realmente realizar la merienda. Hay personas que realmente andan en el carro, etcétera, entonces no hay ningún problema si pegamos un poquitito esa merienda algún tiempo de comida. Lo más importante es realizarla. Okay. Vamos con el almuerzo entonces. Por otro lado, bueno, aquí tenemos otro almuerzo. Siempre hay que procurar agregar bastante ensalada. ¿Ok? Entonces, yo siempre recomiendo la mitad del plato lleno de ensalada, en este caso la tenemos separadas, no hay ningún problema, que contiene cualquier vegetal, lechuga, tomate, puede ser incluso repollo, etc. Luego, le agregamos media taza de arroz y media taza de frijoles. No hay que eliminarlos, hay que tener cuidado simplemente con la cantidad que nosotros nos estamos sirviendo. Y también un cuarto de aguacate. Por otro lado, tenemos otra opción de almuerzo en el cual servimos, aparte de la ensalada, picadillos. Son tan ricos, son muy típicos, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Tratemos de prepararlos bajos en grasa, no agregarle como mantequilla, ¿verdad? O margarina, simplemente utilizar muy poca grasa para su preparación. Aquí, por ejemplo, sustituí las papas por el arroz. ¿Está bien? No hay ningún problema. Podemos comer papas. El problema es la cantidad que nos vamos a servir, ¿verdad? Y la manera de prepararlos. Si me decís que nos vamos a servir 4 o 5 papas, yo siento que ya hay un excedente, ¿verdad? Pero podemos perfectamente incluir una papa mediana y ya con eso va a contabilizar nuestros carbohidratos. Okay. Y la ensalada la sustituyo por el picadillo. Incluso nos podemos servir los dos perfectamente. Okay. Así es. Y en este caso servimos pescado a la plancha. Okay. También recordemos que, bueno, en este caso no tenemos, pero una meriendita en la tarde, ¿verdad? Que también es muy importante. Como a las 3, 4 de la tarde. Que siempre tomamos cafecito, entonces podemos consumir el café, pueden ser 3 tortillas con queso, o puede ser, por ejemplo, igual una tostada de pan con un huevito, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ese cafecito le pongo 2 cucharadas de azúcar? ¿Se vale o no? Preferiblemente no, porque ya vamos a estar teniendo un exceso de carbohidratos. El azúcar, recordemos que es un carbohidrato, más la tostada. ¿Okay? Entonces, preferiblemente utilizar algún sustituto de azúcar o nada. Ok, perfecto. Natalia, vamos ahora al final del plato. Que sería la cena. Entonces, en este caso viene siendo muy parecido al almuerzo. En este caso sustituimos, ya no vamos a comer arroz y frijoles, que no tiene nada de malo. Podemos utilizar arroz y frijoles, pero quisimos variar. Entonces, hicimos un puré de papa sin grasa, de igual manera, y en lugar de la ensalada picadillo, hicimos un escabeche. Perfectamente, ¿ok? Y en este caso hicimos un pollo a la plancha con cebolla y chile dulce. Siempre con alguna carne acompañado, sí, preferiblemente. Además, lo preparamos con aceite en spray. Okay. Importante. Así es. O también aquellas personas que dicen, yo no como pasta porque la pasta, ¿verdad?, me va a hacer subir de peso. Y no es así, es simplemente la cantidad. Entonces, aproximadamente entre media taza y una taza es una porción bastante adecuada. Entonces, aquí la tenemos con una taza de salsa de tomate natural. De igual manera, no olvidar siempre la ensalada, es muy importante. Natural, la salsa con la pasta. Así es, entonces tratemos como de rallar el tomate, picar el tomate, bastantes olores y después, de último, pues agregarle la carne molida. Natalia, un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es que en estos momentos hay 1.400 personas esperando una cirugía bariátrica. Así es. Y la cirugía bariátrica
prácticamente es para salvarle su vida. ¿Qué decirle a esas personas que en estos momentos están luchando por bajar de peso para ser candidatos incluso a esa cirugía? ¿Cuál es el ABC? ¿Cómo se puede empezar? Realmente sí se puede tratar de evitar esos procedimientos que aparte son un poco peligrosos, y además de eso, recordemos, si se van a hacer un tipo de estas cirugías, si no cambiamos de hábitos, podemos volver a lo de antes. Entonces, esto no es una solución para siempre. De igual manera, las personas que se someten a esta cirugía, de igual manera tienen que cambiar hábitos, porque si no, podemos volver a subir de peso. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Por qué lo cambio? Digamos, por ejemplo, si tengo ansiedad por comer, no necesariamente es que tengo hambre, sino como porque tengo demasiadas ganas, no puedo controlarme. Alejandra, muchas veces es por malos hábitos de alimentación. A veces nos saltamos muchísimo los tiempos de comida, a veces consumimos alimentos que les llamo yo que son un mal negocio, ¿verdad? Son aquellos que no te llenan. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo, una barrita tradicional puede ser el intercambio de una harina, y media taza también es el intercambio de una harina. Entonces, ¿cuál te va a llenar más? La media taza de harina. Una barrita lo que va a causar es querer más. ¿Por qué? Porque no te llenaste, no estás satisfecha. Entonces vas a querer seguir comiendo. Entonces es muy importante buscar guía para que un profesional en esta área los guíe realmente y los enseñe a comer saludable y tratar de ese control de porciones y balancear a la persona, porque realmente la ansiedad y varios trastornos sí se pueden atacar bien con ayuda. Ahora bien, Natalia, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención las personas que van donde una nutricionista y también se les da pastillas o incluso procedimientos estéticos. ¿Eso se vale? ¿Eso es permitido? ¿Hasta qué punto realmente eso se puede? No, realmente yo no comparto esa idea. Realmente, aparte de que puede ser bastante peligroso, no es la solución, porque en algún momento vas a dejar de tomar ese medicamento, y ¿qué va a pasar ahí? ¿Verdad? Entonces vamos a volver otra vez. Un efecto rebote. Un efecto totalmente rebote. Entonces la solución está en la misma mesa, en los mismos alimentos, en el ejercicio, en la persona que no es sedentaria. A veces los pacientes me dicen, es que a mí no me gusta hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer? El que a la persona le guste. Desde una caminata los fines de semana, bajarse 300 metros del bus antes de llegar a la oficina. Es decir, hay varias soluciones, e incluso también, por supuesto, la misma alimentación, como te he mencionado. Los alimentos realmente te pueden causar una ansiedad, o sea, puedes tener una alimentación pro ansiedad o evitarla. Natalia, muchísimas gracias por toda esta explicación, muy amable por todos esos consejos, muchas gracias. Un tema definitivamente clave en estos momentos para Costa Rica. Muchas gracias, Natalia. A ustedes. Melissa tiene más información.